observar la magia de la naturaleza. El primer eslabón de la vida son las plantas. Convierten la energía del sol en energía química a través de la fotosíntesis. Por eso son autótrofas, es decir, producen su propio alimento. Al parecer, son las que permitieron el desarrollo de otras especies al tomar el gas carbónico y producir oxígeno aquí en la Tierra hace millones de años. Además, purifican el aire, intervienen en el ciclo del agua, nos dan los principios activos para nuestras medicinas, nos proveen alimento con una gran variedad de productos. También nos proveen la materia prima para muchas de nuestras construcciones, utensilios, alegría a través de múltiples colores de sus flores y extrañas formas de sus hojas. Exquisitos olores. A mí me fascina la de las orquídeas, especialmente la vainilla. Hasta ponernos contentos a través de las bebidas alcohólicas. Y también nos dan paz y tranquilidad al estar en contacto con ellas. Y eso sin nombrar la cantidad de secretos que nos quedan por descubrir de nuestra gran biodiversidad. Por eso, porque le debemos la subsistencia, es que necesitamos admirarlas, respetarlas, conocerlas, valorarlas. Y vamos a realizar una breve explicación de cómo hacerlo. Una de las formas que se ha ingeniado el ser humano es clasificarlas, es decir, ponerles nombres, así como tú y yo tenemos un nombre, un apellido, pertenecemos a una familia, provenimos de una región de Colombia, también las plantas. Entonces, por eso les pusimos nombres de acuerdo a ciertas características. Por ejemplo, según la altura, en hierbas, arbustos y árboles, según el medio donde se encuentran: terrestre, acuático, epífitas, que son las que viven sobre los árboles, litófitas, que son las que viven sobre las rocas, xenófilas, que son las que adaptaron sus hojas en espinas para poder sobrevivir en los desiertos, y según también la filogenia o historia evolutiva. Los grupos más conocidos son las briófitas. Son de los grupos más antiguos que poblaron la Tierra. Dentro de este grupo están los musgos. Son importantes porque tienen un rol dentro de la dinámica de los bosques, como mantener la humedad, detener la erosión, interceptar el agua. Su capacidad para absorber el agua es como si fuera de esponjas. Y después tienen una capacidad de liberarla al medio cuando se necesita. Se utiliza mucho para aplicaciones medicinales, como dolencias, a través de ungüentos y aplicaciones directas mediante cataplasmas. Todo esto lo vine a saber con información de los padres de familia, es decir, que es una información empírica. No se han hecho suficientes estudios para decir que se pueden adquirir en la medicina tradicional. En este grupo también se encuentran las hepáticas y los antoceros. Son plantas sencillas que no tienen vasos conductores y por eso se llaman no vasculares. Son las más elementales, con rizoides, filamentos, cápsulas y esporas. A continuación están las plantas vasculares, que han desarrollado un sistema de vasos reforzado con una sustancia que se llama lignina. A través de este soporte pueden absorber los nutrientes a través de la raíz y llevarlos a través del xilema y el floema, que son vasos que comunican estas sustancias. Por esto pueden crecer más que los musgos. Entre este grupo tenemos las pteridófitas. Este grupo de plantas está conformado por los helechos, los licopodios y los equisetos. Son plantas más evolucionadas que las anteriores. Por ejemplo, los helechos tienen una fronda compuesta de hojas y tallo, y también los licopodios, estos se encuentran también donde se encuentran pues los helechos. Un ejemplo es el licopodio clavatum,
que tiene propiedades diuréticas y también están en estudio. Todas estas plantas las podemos encontrar en el bosque de Torca. Los equisetos, sí, como por ejemplo la cola de caballo, muy usada popularmente para los cálculos renales, la retención de líquidos y otras alternativas medicinales. Ese sí no lo encontramos en Torca, pero es muy utilizado en la medicina alternativa. Tenemos también las gimnospermas, plantas que desde el Carbonífero han existido porque hemos encontrado vestigios de su presencia en la tierra, también llamadas coníferas. Tenemos el ejemplo de la araucaria, que tiene raíz, tallo, hojas y semillas desnudas. No tiene flores ni tiene frutos. Presten mucha atención. Las araucarias son originarias del hemisferio sur, fundamentalmente de Argentina y Chile, y se encuentran en las laderas de la cordillera de los Andes, también en Oceanía. Tienen una capacidad de resistencia a la actividad volcánica, por eso es que han sobrevivido tantas eras geológicas, y tienen bastante también resistencia a sobrevivir en hábitats inhóspitos. La araucaria cuenta con un sistema de polinización de tipo anemófila, es decir, que se realiza a través del viento. Los piñones que producen, las semillitas que producen, en la antigüedad han sido utilizadas como alimento por las culturas que habitan en el sur argentino y en Chile, como los pehuenches. Su madera se utiliza para la construcción. La resina se utiliza como diurético, cicatrizante, para las jaquecas. Todos estos son usos empíricos. También de otras coníferas, como por ejemplo el pino, se extraen además aceites, aguarrás, esencias de trementina y otros productos. Tenemos el otro grupo, angiospermas. Es el grupo más evolucionado. Dominan gran parte de la tierra. Además, tienen raíz, tallo, hoja, flor, fruto. Sus semillas están dentro del fruto. Como es el grupo más amplio, tiene más criterios para la clasificación. Existen en la mayoría de los ambientes de la tierra y de todos los tamaños. Para un conocimiento más específico se tiene en cuenta la forma de las hojas, la clase de flor, de semillas, de frutos, entre otras. ¿Cuáles son los trucos que han utilizado para estar en tantos sitios de la Tierra? Y fijémonos que las angiospermas han utilizado unos trucos para estar en la mayor cantidad de sitios de la Tierra. Uno de esos trucos ha sido la flor, que permite a los agentes polinizadores, como los animales, que chupen su néctar, los atraen con sus olores y estos transportan el polen a grandes distancias. Además, los frutos atraen a los consumidores, quienes se los comen y después dispersan sus semillas muy lejano del sitio donde se las comieron a través de sus heces. Existen dos grandes grupos de semillas dicotiledóneas, dos cotiledones, por ejemplo el aguacate, el tomate, y monocotiledóneas, por ejemplo el maíz y las orquídeas. Las semillas se pueden conservar cuando han perdido parte de su humedad, por eso se deben dejar secar durante un tiempo, y es muy bueno conservarlas en recipientes de cristal, en la oscuridad y a baja temperatura. No olvides etiquetar el bote, indicando de qué especies son, qué variedad, la fecha en la que la recolectó y en las que ha sido almacenada. Hay numerosas especies, por ejemplo, el maíz. El maíz puede almacenarse hasta 32 años. Imagínense. Por ejemplo, el tomate. Las semillas de tomate se pueden conservar hasta 20 años. Y así varias especies podemos conservarlas durante mucho tiempo. ¿Qué más les cuento? Hay numerosos grupos de angiospermas. Infinidad de especies con diversas aplicaciones para el hombre.
Por ejemplo, tenemos las plantas alimenticias. Dentro de las plantas alimenticias tenemos cereales, como por ejemplo el maíz, la quinoa, la avena, el trigo, el centeno, el arroz. Y también tenemos legumbres, como por ejemplo el frijol, la alberja, la lenteja. También tenemos frutos, pera, durazno, manzana, banano. También tenemos otro grupo de angiospermas, como las hortalizas y verduras importantes para la alimentación, como la lechuga, la selga, el rábano, la zanahoria, el brócoli. Hay otras especies que utilizamos para la alimentación, utilizamos esos tallos, por ejemplo el espárrago y el apio. También podemos utilizar las raíces y los bulbos, por ejemplo el yacón, el jengibre. Las hay condimentarias, tomillo, laurel y otras. Las hay maderables, por ejemplo el eucalipto y el pino. Las hay para el uso textil, por ejemplo el algodón, el cáñamo, el yute. También las hay oleíferas, es decir, que podemos extraer los aceites, por ejemplo el olivo, ajonjolí, cacahuete, maíz, soya, etc. Las hay ulíferas. De allí se extrae el látex en la fabricación, por ejemplo, de las llantas y de todo lo que tiene hule. Esta especie es llamada aquí en Colombia caucho y tiene una historia bien interesante. Me gustaría que ustedes la averiguaran. También las hay medicinales, tanto tradicionales como las que fueron traídas de otros sitios, por ejemplo la manzanilla, la hierbabuena, y también las que son nativas, por ejemplo la quina. Tenemos también plantas angiospermas para la floricultura, para embellecer nuestros hogares, por ejemplo la rosa, el clavel, el alelí. En la perfumería, las flores de muchas especies se utilizan en la industria de la perfumería porque tienen una fragancia deliciosa. Bebidas alcohólicas. A partir de la destilación de muchas especies, por ejemplo del maguey, se obtiene el tequila, por ejemplo de las uvas se obtiene el vino, de las cebadas se obtiene la cerveza. Vamos a realizar una práctica en donde vamos a utilizar muestras y las vamos a conservar correctamente, como lo hicimos anteriormente en otras clases. Vamos a hacerlas con los materiales que tengamos en nuestra vivienda. No importa el tipo de materiales, los elementos que tengamos, podemos utilizarlos del medio, si tenemos plantas, si tenemos flores, si de pronto en nuestro antejardín hay florecitas o si de pronto en el parque, eso sí no vayan a acabarlas con todas, ¿no? Y con estos materiales vamos a realizar unas muestras en donde podamos colocar las partes, podamos identificarlas y de una vez grabarlas en nuestra mente. No se afanen, si no tienen materiales reales, es decir, si no pueden conseguir hojas o flores, no interesa. El profesor Oscar de Artes ya les explicó cómo dibujar con las principales características, como en estos trabajos tan bellos e interesantes de sus compañeros. Entonces no habrá problema. Vamos a practicar con las partes de la flor, las hojas, tipos de semillas, tipos de hojas, tipos de flor. Y vamos a hacer un banco de germoplasma. ¿Qué es un banco de germoplasma? Son semillitas que conservamos como lo explicábamos anteriormente. Así es como la naturaleza nos provee y es parte de lo que hemos logrado descubrir. Interesante, ¿verdad? Espero que muchos de ustedes quieran adentrarse en el fascinante mundo de la botánica, que es el estudio de las plantas. Nos vemos.